Hola, continuando con las clases, ahora vamos a desarrollar el eje temático número 3, preparando al paciente. Historia clínica. Antes de cualquier examen de tomografía computada, debe realizarse una valoración del historial médico y los análisis de laboratorio del paciente. Es importante que en la hoja de petición se haga constar, entre otros datos, si se le han practicado previamente tomografías al paciente, para poder comparar las imágenes nuevas con las previas. También es fundamental poseer información sobre cirugías o radioterapia efectuada anteriormente sobre la región a explorar, así como los resultados de exámenes radiológicos previos. Si el radiólogo desconoce estos aspectos de la historia clínica, le resultará mucho más difícil hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros recibimos el pedido del paciente, este tiene que tener los datos completos del paciente, su diagnóstico y comúnmente al dorso de cada pedido un pequeño resumen de la historia clínica, donde nos indique por qué se le solicita el estudio, qué estudios se le hizo previamente para llegar a la decisión de tomografía y bien si se le ha practicado algún tipo de cirugía o tratamiento. Función renal. La mayoría de los estudios de tomografía computada requieren la administración intravenosa de medio de contraste iodado para la evaluación adecuada del problema clínico presente. Como los medios de contraste son excretados por los riñones y pueden producir cambio en la hemodinamia renal y la toxicidad tubular, el médico debe evaluar la función renal del paciente midiendo la creatinina plasmática antes de realizar la tomografía computada. Nota: si los resultados sugieren disfunción renal, es necesario el uso de medios de contraste iodados y posmolares de menor riesgo de toxicidad renal. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada vez que vamos a realizar un estudio de tomografía, en el caso de que los pacientes se encuentren internados o tengan una preindicación, se le va a pedir este tipo de evaluación, la evaluación de creatinina plasmática, para saber si el paciente puede ser inyectado con contraste endovenoso. Siguiendo con la función renal, en pacientes diabéticos. Estos pacientes requieren especial atención. Los medios de contraste pueden causar acidosis láctica. ¿Qué es la acidosis láctica? Según Wikipedia, se conoce como la acumulación excesiva de lactato en condiciones anaeróbicas, debido a que el cuerpo trata de transformar energía en condiciones aerobias. Por cuando éste ve insuficiente, el cuerpo repone energía a través de la formación de ácido láctico. El ácido láctico, que es producido cuando los niveles de oxígeno en el cuerpo caen, se acumulan en el torrente sanguíneo más rápido de lo que puede ser eliminado, ¿sí? Por lo tanto, se le recomienda a estos pacientes, a los pacientes diabéticos, suspender el tratamiento con la medicación metformina el día del examen y durante 48 horas después. En la función renal de los pacientes en plan de diálisis, en estos casos, si se es necesario el uso del medio de contraste, este estudio se programaba para inmediatamente después de la tomografía computada. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente con plan de diálisis necesitaba una tomografía,
se daba el turno el mismo día previo a su diálisis, ¿sí? En algunos informes recientes muestran que no es necesario dializar al paciente de forma tan inmediata. Esto quiere decir que nosotros podemos programar un estudio a un paciente en plan de diálisis, ¿sí? No justamente el mismo día de su diálisis. No obstante, la función renal residual en pacientes de diálisis puede verse afectada por el contraste circundante. En la preparación del paciente es importante las reacciones adversas a los medios de contraste, ¿sí? Es importante la recolección de datos de los antecedentes de reacciones previas del paciente, antecedentes de prurito y urticaria, antecedentes de hipotensión o colapso cardiovascular. En los casos de antecedentes de prurito o urticaria se recomienda una premedicación. En los casos de antecedentes de hipotensión o colapso cardiovascular no deben administrarse medio de contraste. No deben administrarse medio de contraste. Aclaramos, antecedentes de hipotensión o colapso cardiovascular no deben administrarse medio de contraste. O bien, si debe realizarse sí o sí el estudio, la administración del contraste debe ser con una indicación clínica y con premedicación adecuada. Entonces, recordemos que si nuestros pacientes tienen antecedentes de prurito o urticaria, con reacciones previas, o sea, en estudios anteriores hicieron estas reacciones, lo que se recomienda es una premedicación antes de realizar el estudio, ¿sí? Recordamos, antecedentes de hipotensión o colapso cardiovascular no deben administrarse medio de contraste. Como regla general, los pacientes que necesiten premedicación deben acudir al examen con 6 horas de ayuna para reducir el riesgo de una reacción alérgica. Con respecto a esto, nosotros, por ejemplo, en el hospital necesitamos o le pedimos a nuestros pacientes que tengan mínimo de 4 horas de ayuna. ¿Cuándo solicitamos esto? En aquellos pacientes que desconocemos de su historia clínica, como ser los casos de emergencia, solamente se necesita 4 horas de ayuna para poder realizarle la inyección de contraste. Premedicación. En los casos de reacciones de antecedentes de reacciones alérgicas, ¿sí? La premedicación. En los casos de reacciones adversas leves, la premedicación se convasa en 3 dosis de prednisona por vía oral de 50 miligramos cada una, ingerida 12, 8 y 1 hora antes del examen. Además, se administran 50 miligramos por vía intramuscular de un antihistamínico Benadryl 1 hora antes de examen. La administración de estos agentes puede presentar efectos colaterales como elevación de la presión intraocular y somnolencia. Con respecto a la premedicación, ¿sí? Vamos a hablar de una realidad que, por ejemplo, nosotros en el hospital trabajamos con una premedicación de dexametasona, en las cuales colocamos 1 hora antes del estudio si sospechamos de algún antecedente, o bien preparamos un antialérgico como ser la hidrocortisona en el caso de una reacción ante la inyección de contraste. Y el Benadryl es una medicación que hay que utilizarlo con el consentimiento del paciente y bajo la observación del médico en el momento de realizar el contraste, ¿sí? Administración oral del medio de contraste. El medio de contraste líquido
debe tomarse tras un ayuno previo y en pequeñas cantidades, durante un periodo de 30 a 60 minutos antes del comienzo del examen, para permitir la opacidad de todo el tracto gastrointestinal. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Nosotros lo citamos al paciente una hora antes de su turno y le empezamos a preparar con el medio de contraste oral. Le pedimos que tome un vasito de 100 mililitros o 50 mililitros cada 10-15 minutos, de tal manera que tome 1 litro de ese líquido de contraste en el término de 60 minutos. En este tiempo nosotros logramos tener todo el tracto gastrointestinal, desde lo que es el estómago hasta el colon distal. Es muy importante saber en este tipo de preparación que si nosotros necesitamos evaluar el tracto digestivo inferior, como ser el recto sigma o el colon distal, tenemos que llevarnos más de 60 minutos. Puede ser hora y media después de ingerido el contraste, realizarle el estudio. ¿Sí? Continuamos. En la continuidad de estudios de un paciente, la tomografía debe realizarse no hasta 3 días después de la práctica de un examen varitado. Por ejemplo, un estudio gastroesofágico, un enema del intestino delgado o un enema opaco. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros realizamos una tomografía inmediatamente después de que el paciente se haya hecho un estudio con cualquier tipo de medio de contraste, lo que nosotros vamos a encontrar es una imagen de esta manera. ¿Sí? Esta imagen, ¿sí? Esto es un scout o un escanograma. Me va a mostrar todo el intestino opacificado. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es una imagen, ¿sí?, de esta manera, el cual al encontrar este elemento opaco me va a producir todo este artefacto, impidiendo la visualización de todo esto o de los órganos que se encuentren aledaños al tracto gastrointestinal. Esto es lo que le decía. La radiografía digital, escanograma o SCAU, nos indica la presencia de bario residual en el tracto gastrointestinal. Va a provocar artefactos significativos, haciendo inservible el estudio. Si nosotros no sabemos o el paciente no nos sabe referir de que se haya hecho un estudio con anterioridad, un estudio varitado, al momento de realizar el escanograma ya vamos a visualizar la presencia de contraste. Dependiendo del diagnóstico, ¿sí?, o de la urgencia, nosotros vamos a darle continuidad sabiendo que esta presencia de medicamento, de medio de contraste, va a producir artefacto y no nos va a dar un diagnóstico certero. Continuando con la preparación del paciente, la información, ¿sí?, también es importante. Como es lógico, los pacientes tienen sus dudas acerca de los efectos dañinos de la radiación. Su preocupación puede reducirse si se le explica de forma comparada la exposición de los rayos X con fines diagnósticos en relación con la radiación de origen natural. Las personas con claustrofobia pueden sentirse más cómodas si cierran los ojos durante la exposición. En muy raras ocasiones es útil la administración de un sedante suave. La información al paciente es, un pequeño ejemplo. La información al paciente es informarle al paciente y darle a conocer qué es lo que se va a realizar, qué vamos a hacer. Es decirle al paciente de que se sienta seguro de que el profesional que lo está acompañando le va a brindar toda la información suficiente para que el paciente se sienta cómodo. En estos casos, en los casos de claustrofobia, nosotros ya vamos a saber que los pacientes sufren
de este tipo de patología, en los cuales con su médico que lo acompaña podemos sugerir la administración de un sedante suave. Respiración. Antes de comenzar el examen, se debe informar al paciente acerca de la necesidad de controlar la respiración en la tomografía convencional o si es necesaria contener la respiración durante algunos segundos en la técnica helicoidal. En el caso de exámenes de cuello, la deglución influye en la calidad de la imagen más que la respiración. ¿Qué queremos decir con esto? En los casos de estudio de tórax, abdomen, donde el paciente necesita no mover el diafragma para evitar imágenes borrosas, le vamos a pedir al paciente que contenga la respiración o bien que la respiración sea controlada, dependiendo del método de tomografía. Hoy en día nosotros únicamente utilizamos tomografías helicoidal, o sea, con una apnea podemos realizar el estudio suficiente. Y en los casos de que el paciente o de que tengamos que realizar un estudio de cabeza, de cuello, podemos pedirle al paciente que trague toda su saliva y que aguante hasta la finalización del estudio. Esto es muy importante para lograr que las imágenes sean óptimas, tanto en la respiración como pedirle que no trague el paciente. Retirada de todo objeto metálico. Como ya sabemos, es muy importante que al momento del estudio, para no producir artefactos, se retiren todos los objetos metálicos, ¿sí? Entonces, con el fin de evitar artefactos durante un examen de cabeza o cuello, deben retirarse previamente todo tipo de joyas y prótesis dentales extraíbles. Por la misma razón, la ropa con botones, cremalleras metálicas tienen que ser apartadas antes de efectuar una tomografía torácica o abdominal. En fin, tomografía de cabeza y cuello, le pedimos que se retiren aro, prótesis dentarias, cadenas, hebillas y todo lo que pueda producir artefacto en esas regiones. En las regiones, en una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, vamos a pedir que retire camisa con botones de metal, pantalones por cierre, los botones, cinto, todo aquello que pueda producir artefacto en esas regiones anatómicas. Bueno, siguiendo con el tema y para dejar en claro a qué nos referimos respecto a la preparación del paciente, ¿sí? Con respecto a la historia clínica. La historia clínica, nosotros debemos conocer los antecedentes del paciente para saber qué estudios realizar. Saber si el paciente se realizó algún tipo de cirugía con respecto a la región que vayamos a estudiar, ¿sí? Función renal. Esta condición nosotros lo tenemos que evaluar con el médico que lo acompaña en el caso de pacientes internados. En los casos de pacientes que vengan en los casos de emergencia, ¿sí? Este tipo de función nosotros solamente lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Respecto a la utilización de los medios de contrastes, ¿sí? En los casos de pacientes diabéticos o en plan de diálisis, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es la premedicación o el control del paciente. Si en el caso de que el paciente tenga antecedentes de reacciones adversas, ¿sí? Las reacciones adversas es importante saber qué tipo de reacciones adversas tuvo anteriormente. Por ejemplo, como los pruritos, ¿sí? En los cuales nosotros vamos a necesitar una premedicación. O como dijimos, en el caso de de hipotensión o de colapso cardiovascular, donde no debemos administrar medio de contraste,
ya sabemos, no debemos administrar medio de contraste. Y si es necesario, esto se tiene que hacer con indicación clínica, ¿sí? Y premedicación adecuado al caso. En el caso de la premedicación, que se utiliza generalmente, ¿sí? Nosotros, respecto a la dosis de prednisona, que se da 12, 8 y 1 hora antes, ¿sí? O de los 50 mililitros por vía intramuscular del Benadryl 1 hora antes, ¿sí? Dejamos en claro que nosotros utilizamos una Dexa 1 hora antes o bien preparamos una hidrocortisona en el caso de ser necesario. Para la preparación del contraste oral, en los casos del paciente necesite un estudio del tracto gastrointestinal, el medio de contraste líquido debe tomarse en ayuna y en pequeñas cantidades. Esto dijimos, para teñir todo el tracto gastrointestinal. Es muy importante saber qué región del tracto gastrointestinal queremos estudiar con respecto a la preparación. Si yo quiero estudiar el abdomen alto, por decirlo, el duodeno, el estómago, intestino delgado, con 30 a 60 minutos es suficiente. Ahora, si yo quiero estudiar el tracto gastrointestinal inferior, como ser el colon distal o el recto sigma, yo voy a necesitar una preparación de 2 horas. Preparación de 2 horas. ¿Sí? La información al paciente. Nosotros, como es sabido, tenemos que informarle qué se le va a hacer al paciente. ¿De qué se trata esto? Decirle qué tipo de estudio se le va a realizar, cómo se lo va a realizar para que el paciente se sienta cómodo y seguro con el profesional. Respecto a la respiración, de acuerdo al estudio que vayamos a realizar, nosotros le vamos a decir al paciente que aguante la respiración durante el momento de la adquisición de las imágenes. Si nosotros vamos a estudiar la región del cuello, le vamos a pedir que no trague para evitar artificios en el momento de la adquisición de la imagen, ¿sí? Con respecto a la retirada de todo objeto metálico, previo a acostarlo al paciente, nosotros le vamos a pedir que se quite todos los objetos metálicos, ya sea dependiendo de la región a estudiar, ya sea la cabeza, el cuello, el tórax o el abdomen, ¿sí?